Seguimos en Punto de Partida, nos visita Rodrigo Alonso, secretario adjunto de AMSAFE, La Capital. Rodrigo, gracias por venir nuevamente a Punto de Partida. Gracias a ustedes. Hay un tema que se está discutiendo en estas horas, se ha mediatizado también, y es esta posibilidad de que el sistema educativo incorpore la discusión a propósito de lo sucedido con la represión de la Gendarmería en el sur, la discusión, digo, de si el Estado, ante un conflicto social, tiene que negociar, buscar una salida negociada, más pacífica, digamos, con los distintos actores, o reprimir, debe imponer la fuerza. Es una discusión que se está dando. ¿Qué opinión tienen ustedes? Claro, una discusión que tiene que ver con los paradigmas en donde uno se pare. Nosotros siempre aspiramos a que los conflictos se puedan resolver de manera pacífica, que se puedan resolver negociando, hablando, tratando de buscar puntos de acuerdos. Y eso no es solamente una declamación que hacemos los maestros, claro, sino es una práctica cotidiana, ¿no? ¿Qué pasaría en una escuela si ante un determinado conflicto uno le dice a un estudiante péguele al otro estudiante, o un docente le pega a otro docente, como forma de resolver un conflicto? Los conflictos se resuelven hablando, negociando, muchas veces cediendo, y muchas veces los que ceden son las dos partes, ¿no? Los que tienen que ceder para llegar a un acuerdo. Nos parece que los conflictos se tienen que resolver de esta manera, y por supuesto que resulta preocupante cuando la resolución es contraria, cuando la resolución es a través de la fuerza, y cuando esa fuerza además es una fuerza que depende de un organismo estatal, que depende del Estado, ¿no? Claro. ¿Qué opinión te merece esta discusión que se está dando a propósito del caso Maldonado, digo, donde hay sectores que están cuestionando la posibilidad de que se discuta el rol del Estado, ¿no?, frente a los conflictos sociales, cuando también sabemos que, digamos, en términos políticos, la discusión esta se da cotidianamente en los medios de comunicación, ¿no? Hay sectores que dicen en la escuela esto no debe discutirse, claro, pero sin embargo la formación de los alumnos y de las personas hoy corre más del lado digamos, de los valores y disvalores que emanan de los medios de comunicación que de la escuela. Claro, la pregunta sería, ¿qué papel debe cumplir la escuela? Claro. La escuela es una institución que está inmersa en una sociedad, y que las cosas que pasan en la sociedad repercuten en la escuela. Pueden repercutir positiva o negativamente. Claro. Muchas veces se ha hablado de lo que nosotros criticamos el término, ¿no?, de lo que se llama la violencia escolar. La violencia escolar son los conflictos que emanan de la sociedad y que repercuten en la escuela. Claro. Y la escuela debe hacerse eco de esto. Y debe intervenir. Parte de la realidad, ¿no? Pero por supuesto. Yo le preguntaría a todos los que insisten con esa teoría de que en la escuela no se puede hablar de esto: ¿y qué pasa si un alumno nos pregunta quién es Santiago Maldonado? ¿Qué va a responder uno? Porque el alumno ve los medios de comunicación y ve los debates que se están produciendo, y en buena hora que se produzcan estos debates, y la escuela debe hacerse eco de esto. ¿Pero por qué debe hacerse eco de esto? Porque la escuela tiene que ser formadora de conocimientos, la escuela tiene que ser generadora de espacios de debate, donde nosotros entendemos que se debe debatir con todos los datos y que se debe construir un conocimiento desde las distintas posiciones que puedan surgir, y que está muy bien que haya distintas posiciones, pero la escuela no puede negarse a analizar estos temas. Claro. Cada 24 de marzo nosotros hablamos de lo que pasó en Argentina. Cuando sucedió la inundación en Santa Fe, en un par de oportunidades hemos tocado el tema en las escuelas, con Carlos Fuentealba también, con Julio López también, con Maldonado también. ¿Por qué no lo vamos a hacer? Si hay contenidos, nosotros en la escuela tenemos una materia que se llama Formación Ética y Ciudadana.
Fíjate vos qué interesante los contenidos que se trabajan ahí. La democracia, la justicia, el valor de la vida, todas estas cosas atraviesan un caso puntual que es el caso de Santiago Maldonado. Por eso nosotros lo que estamos haciendo es brindar propuestas pedagógicas para que los compañeros, de acuerdo a los distintos niveles educativos en donde trabajan, la puedan aplicar. Por supuesto que no la van a aplicar tal cual nosotros se la proponemos. Siempre hay una mirada y una adaptación que tiene que ver con los estudiantes, con el grupo, con el contexto, pero lo que sí nosotros creemos... Sí, con las particularidades del docente. Exactamente, también. Pero lo que sí nosotros creemos fuertemente que este tema no puede permanecer ajeno, que es un tema grave, que en democracia haya una desaparición forzada, producto de una intervención de un organismo del Estado para desalojar, en este caso, una ruta de una manera que nosotros tampoco estamos de acuerdo, que ha sido a través de la fuerza, ¿no? Claro, que es una definición, digo, la desaparición forzada establecida por la justicia, no es una definición, digamos, que estén tomando ustedes como docentes. Pero por supuesto, porque también acá me parece que quieren poner como esta dicotomía, ¿no? de partidizar el tema, ¿no? De que si uno habla a favor es oficialista, si habla en contra es opositor. Y en verdad acá no se está hablando ni de oficialismo ni de opositores, acá se está hablando de que hubo una desaparición, en democracia y que nadie puede hacerse el distraído ante esa situación. Y lo que se está buscando es que aparezca, que aparezca con vida. No, pero además, y más allá de Santiago Maldonado, digo que no es menor y ojalá aparezca con vida, hay una cuestión de fondo, Rodrigo, que es el reclamo ancestral, el reclamo de comunidades originarias por su derecho a la tierra que está contemplado en la Constitución Nacional. Digo, sí. Esto, más allá de que políticamente algunos sectores quieran aprovecharse, que eso siempre va a suceder, no se puede soslayar el tema de fondo. Pero por supuesto, y es una preocupación que el Estado Nacional incumpla con la Constitución, que incumpla con los derechos a la vida. Esto es lo preocupante. Lo preocupante que ante un conflicto el Estado lo que hace es reprimir en vez de buscar solución a estos conflictos que se están originando. Nosotros estamos muy preocupados por lo de Santiago Maldonado, pero por todo lo que está sucediendo. Y cuando estamos hablando de todo lo que está sucediendo es una serie de políticas que están afectando cada vez más a los ciudadanos. Lo podemos ver desde el plano salarial, desde el plano previsional, desde el plano educativo y también ahora desde el plano del valor de la vida misma, ¿no? Claro. Entrando en el trabajo gremial, hay un proceso electoral en marcha que tiene que ver con CETERA. ¿Cuál es la visión de ustedes frente a este proceso? Bueno, en primer lugar que es un proceso muy importante porque 500.000 docentes, trabajadores de la educación de todo el país, vamos a tener la posibilidad de elegir la Junta Ejecutiva de la CETERA y elegir particularmente en la provincia de Santa Fe más de 45.000 docentes que son afiliados a la ANSAFE, los congresales, o sea, quienes van a ser los representantes de ANSAFE en los congresos de la CETERA. Lo que se va a estar eligiendo es cuál es el proyecto gremial, ¿no? ¿Qué es lo que queremos los docentes de nuestra Confederación de Trabajadores a nivel nacional? Y en este aspecto nosotros, por supuesto que participamos en una lista, que es la lista Frente Trabajadores de la Educación Celeste-Violeta, que propone que la conducción de la CETERA recaiga sobre nuestra compañera Sonia Leso, que es secretaria general de la ANSAFE, y donde muchos que estamos circunstancialmente en cargos directivos en la ANSAFE nos proponemos como congresales. Justamente nuestra idea es poder ratificar un proyecto gremial, un proyecto que tiene que ver con la autonomía, no con la neutralidad de los temas, con la autonomía, y que tiene que ver con seguir peleando fuertemente en la defensa de la escuela pública y en la defensa de nuestros derechos. Y en esto hay datos concretos en nuestra historia, en nuestra joven historia de la CETERA, que fue la Marcha Blanca del 88, la Carpa Blanca
de la dignidad con 1003 días de ayuno, la escuela itinerante, los paros, las movilizaciones, los avances que hemos logrado con respecto a la Ley de Educación Nacional, a la Ley de Financiamiento Educativo. Y nosotros creemos que en una etapa como la que estamos viviendo, en donde se está poniendo en tela de juicio los derechos que hemos adquirido los trabajadores, es fundamental que la CETERA siga firme, siga de pie y siga peleando por la defensa de nuestros derechos, que termina siendo también la defensa de algo que tanto queremos, que es la escuela pública. Además, con la vista puesta, me imagino, en lo que sucede en el resto de América Latina. Digo, si uno focaliza lo que está pasando en Perú, más de 2 meses de huelga, así donde un docente gana 1/3 de lo que gana un policía, para hablar concretamente. Exactamente. O en México, por ejemplo, que es otro foco de conflicto muy fuerte en el tema docente. Hay políticas neoliberales claras que están afectando a los trabajadores. Que están afectando a los trabajadores de toda la región, de toda Latinoamérica, y que se están intentando incluso hasta aplicar en la Argentina, ¿no? Cuando se habla de las reformas laborales, cuando se mira a Brasil, con estas reformas neoliberales que ha hecho Temer. Bueno, a nosotros nos parece de que hay toda una oleada neoliberal que por supuesto en algunos sectores ya lo estamos viendo claramente y de manera muy preocupante, y que implica que uno esté alerta ante esa situación como trabajadores, y no solamente como trabajadores de la educación de Santa Fe, sino también de la Argentina y también de Latinoamérica. ¿Por qué? Porque se está poniendo en tela de juicio la concepción educativa, ¿no? Esto que nosotros habíamos hablado, si en la escuela se debe debatir sobre determinados temas. Bueno, hay que decir que hay un proyecto de plan maestro que quiere impulsar el gobierno nacional, que abre las puertas para que las empresas nuevamente ingresen al sistema educativo, y que ya la educación no sea más un derecho social, sino que la educación tenga claramente un fin meramente mercantilista. Esto es lo que se está empezando a discutir, en paralelo con reformas previsionales, en paralelo con reformas laborales. Se está discutiendo una reforma a las famosas ART, que van a implicar claramente un retroceso en los derechos que tenemos los trabajadores, no solamente con licencias, sino también con algo que ya se empezó a aplicar, como es el tema del presentismo. Acá hay que decir que hay provincias como Mendoza, que desde el año pasado están aplicando el presentismo, ahora llamado ahí ITENAULA. En Jujuy, en el mes de julio, empezaron a aplicar el presentismo. Y en la provincia de Buenos Aires, en muchas de las propuestas que hizo el gobierno provincial a los compañeros del SUTEBA, incluían una suma que estaba ligada a la asistencia o no del docente a clase. Ahora, ya que hablas del tema de presentismo, Rodrigo, por ahí cerrando, digo, está claro que, por ejemplo, en el caso de Santa Fe, hace unos días, Balaguer, la ministra, dijo que se redujo a la mitad del ausentismo docente. Queda claro que no es necesario imponer el presentismo para discutir estos temas. No, por supuesto. Nosotros creemos que no es necesario, que hay mecanismos que hay que discutir. Particularmente en la provincia se está aplicando lo que es la famosa tablita que acota las licencias médicas, que eso fue una decisión unilateral del gobierno, que nosotros creemos que eso hay que discutirlo, pero nosotros estamos convencidos de que la instalación del presentismo, y así ha pasado en la década del 90 en la provincia de Santa Fe, no solamente origina problemas de salud en el trabajador, sino que tiene un impacto altamente negativo en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Rodrigo, gracias por estos minutos. No, gracias a vos. Seguimos en Punto de Partida.